Había planteado yo un tema que lo debo y lo voy a tratar ahorita, un tema importante me parece, un tema relacionado con la pobreza, con la pobreza. Me parece que la pobreza viene a ser un factor que lastima a muchas personas. La pobreza, cuando no se sabe qué hacer con ella, cuando las personas la sufrimos, en lugar de a lo mejor vivirla y resolverla, pues viene a ser catastrófica en la vida de muchas personas. Creo que la pobreza viene a lastimar, viene a destruir incluso relaciones, matrimonios, sociedades, ¿no? Hablando de empresas, hablando de aspectos sociales y demás. Y bueno, la pobreza realmente puede ser un factor determinante en la vida de muchas personas. Ahora, para empezar, pues quiero distinguir, por supuesto, entre pobreza y humildad. Porque, bueno, una cosa es que una persona sea humilde e incluso su estilo, su perfil, su forma de vivir sea humilde, y otra cosa es que sea pobre. Bien, no me voy a referir a la humildad, o sea, la humildad yo la respeto mucho, es una situación que incluso se debe de tener, se manifiesta en muchas ocasiones como un valor, y no me refiero a eso, pues incluso la humildad vista desde la perspectiva económica, social y demás, también puede ser un estilo de vida. Hay gente que le gusta vivir de manera sencilla, de manera humilde, pero la pobreza es otra cosa. Entonces, sí hay una gran distinción entre pobreza y humildad. Y luego, hablando de pobreza, pues también quiero aclarar que no solamente estamos hablando de pobreza económica, ¿eh? Hay muchos tipos de pobreza. Pobreza emocional, hay gente pobre emocionalmente. Por supuesto está la económica, gente que vive pobreza económica. Y por supuesto también pobreza de pensamientos, pobreza de valores, pobreza relacional. Ahora, el planteamiento del día de hoy es que yo decía en las redes y yo lo que publiqué fue que la pobreza no se va a ir de tu vida, la pobreza no se va a quitar, la pobreza no se va a acabar hasta que no sea comprendida. ¿Y a qué me refiero? ¿A qué me refiero con que la pobreza sea comprendida? Bueno, la pobreza no es algo que te llega como un ladrón que de pronto asalta tu vida, que de pronto asalta tus relaciones, que de pronto asalta la condición de vida que tienes. No, 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 no. La pobreza, como muchas cosas que hemos dicho, son un síntoma. La pobreza es un síntoma también. Sí, no solamente el alcohol, no solamente las drogas, no solamente las malas relaciones, la falta de control de carácter y demás. No, la pobreza también suele ser un síntoma. Y bueno, entonces, ¿un síntoma de qué? Bueno, cuando yo me refiero a que la pobreza primero tiene que ser comprendida para que después salga de tu vida, hablando de todo tipo de pobreza, primero debe ser comprendida para que salga de tu vida, me estoy refiriendo a tres elementos concretos. Si tú comprendes la pobreza desde estos tres elementos, entonces es muy factible que puedas deshacerte de ella. Es muy factible que la puedas corregir, que puedas crecer, que puedas evolucionar y que salgas de esas condiciones. El primer elemento que tiene que ser comprendido para que la pobreza emocional, social, religiosa, incluso esa no la mencioné, religiosa, por supuesto, también hay pobreza religiosa, de pensamiento emocional, de dinero y demás, salga de nuestra vida. El primer elemento que debe de ser comprendido son las heridas emocionales que yo viví en mi infancia. Lo explicaré, ya lo explicaré. Heridas emocionales infantiles. Segundo, aprendizajes. Sí, también aprendimos en el entorno de la pobreza. Y por último, miedos.
Miedos. Si yo no sé de dónde viene mi pobreza, por ejemplo, hay gente que se esfuerza y se esfuerza y se esfuerza sin darse cuenta que la pobreza ha sido fincada, ha sido instaurada en una herida emocional. Entonces lo que pasa es que es gente que constantemente sube y baja, de pronto le va bien, luego otra vez le va mal. E insisto, hablando en todos los contextos, gente que de pronto emocionalmente se empieza a sentir muy bien, empieza a rendir un fruto diferente, empieza a sentirse más fuerte, pero luego otra vez vuelve a una situación de pobreza porque ya otra vez solamente existen en él pues la depresión, la ansiedad, la angustia, los temores, las frustraciones. Eso es pobreza emocional. La pobreza emocional es toda aquella pobreza que nos viene porque son emociones que nos van a llevar al caos, al hoyo, a una situación de decrecer en lugar de crecer, a una situación de, pues, insatisfacción, ¿no? Entonces, emociones que nos llevan a vivir una pobreza, porque estas mismas emociones tienen que ver con la pobreza, pues son esas, ¿no? La depresión, la angustia, la frustración, emociones que nos ayudarían a entender que no hay pobreza o que puede haber una recuperación, pues claro, son emociones como la motivación, la alegría, el ánimo. Y bueno, por eso insisto, antes de buscar motivación, antes de buscar otro tipo de situaciones, es importante ver de dónde viene la pobreza para que puedas salir de la vida. No puede haber pobreza en tu vida si sabes de dónde viene, ni mucho menos si la trabajas. Entonces, heridas emocionales, aprendizajes y miedos. ¿De dónde viene tu pobreza? Para empezar, ¿cuál es tu pobreza, no? La emocional. Te sientes pobre emocionalmente, sientes pobreza en las relaciones sociales, sientes pobreza espiritual, pobreza religiosa, sientes pobreza psicológica, emocional y por supuesto económica. Bueno, cualquiera de esas, primero hay que ubicar qué tipo de pobreza tengo o cuál quisiera trabajar y luego ahora vámonos a ver de dónde viene. Si identificamos primero cuál es mi pobreza, sí, porque no es lo mismo, ¿no? Digo, de pronto las relacionamos. Juan, es que como yo no me puedo relacionar bien, por eso no consigo un mejor trabajo. A ver, no, ya estás juntando ahí. Tú crees que porque tienes pobreza en las relaciones humanas, entonces también tienes pobreza económica. Bueno, que haya una repercusión no quiere decir que sea lo mismo. A lo mejor ya hablando del trabajo y demás, eres muy funcional, eres muy bueno, eres muy buena, pero tu problema son las relaciones humanas. Entonces no, ubica primero el tipo de pobreza que tienes, ¿de acuerdo? Y ya que ubicaste el tipo de pobreza, ahora te voy a explicar estos 3 elementos que si sabes de dónde viene, entonces va a haber muchas posibilidades, enormes posibilidades de que salgas del problema. Primero, la pobreza que nos viene de una herida emocional. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, a lo mejor en mi pasado viví pobreza. En mi pasado viví muchas carencias. En mi pasado viví situaciones dolorosas relacionadas con el dinero. No había, estaba muy restringido, era una situación complicada, era una situación difícil. Y esto pudo haberme provocado una herida emocional infantil. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues simple y sencillamente quiere decir que cuando yo tengo relación con el dinero, pues el primer sentimiento que surge en mis emociones y en mi mente es el miedo. Miedo, tengo angustia.
Juan, es que yo cuando estaba chiquito, una persona o simplemente mi familia en relación con el dinero se peleaban mis papás, para mí era muy doloroso, ahora que escucho dinero o ahora que de pronto entro en alguna discusión con mi esposa, con mi esposo, me siento mal. A eso me refiero. Hay muchísima gente que tiene problemas económicos porque va cargando una herida infantil relacionada con la economía, como por ejemplo el rechazo también. Vamos, hay gente que no se atreve a hacer un negocio, hay gente que no se atreve a buscar una mejor opción de vida, hay gente que no se atreve a luchar por el dinero, a trabajar con las relaciones humanas o a hablar de las emociones por miedo a un rechazo. Eso es una herida infantil. Hay gente que no busca un mejor estatus económico por miedo al rechazo. Hay gente que no se atreve a dar un paso, a generar un concepto por miedo al rechazo. Hay gente que no socializa por miedo al rechazo. Hay gente que no quiere comunicarse y buscar el acuerdo por miedo al rechazo. Eso es una herida emocional. Y entonces una herida emocional puede ser factor para mantener tu pobreza, ¿de acuerdo? Ok, pero no solamente una herida, me voy con el segundo punto, un aprendizaje. Aprendí. Fíjate, Juan, que yo aprendí que cuando estaba pequeño, simplemente aprendí en algún momento de mi vida, pues que es mejor no decir, es mejor no hablar, es mejor no sentir, es mejor calcular, es mejor no arriesgarte en nada, ni en el dinero, ni en las relaciones, ni en las emociones. Yo por eso aprendí que es mejor no decir a las personas que las amas, que las quieres, y entonces me guardo toda esa riqueza emocional que tengo, ¿no? ¿Cuántos papás, a ver, ustedes díganme, cuántos papás o cuántas mamás no expresan sus emociones, tanto a sus hijos como al esposo, por ejemplo, a la esposa, por miedo, porque así aprendieron. No le hagas, no lo digas, es que en mi casa, Juan, no se demostraban el cariño, es que en mi casa no éramos afectivos, es que en mi casa mi papá no se arriesgaba, es que en mi casa nunca hicieron no sé qué. Y de pronto entonces, pues yo nunca aprendí a invertir, yo nunca aprendí a abrazar, yo nunca aprendí a sentir incluso. Entonces, en este caso, la pobreza me viene de un aprendizaje. Aprendí a no hacerlo, aprendí a no arriesgarme, aprendí a no decir lo que siento, aprendí a tragarme todo, aprendí a reprimirme, aprendí a estar mal incluso. Se aprende a estar mal, ¿eh? Entonces, en esos casos, la pobreza se va a mantener ahí porque tú aprendiste a vivir pobre. En cualquier sentido, aprendiste a vivir limitado, aprendiste a vivir reprimido. Voy con el último punto. El último punto son los miedos. Les voy a decir una cosa, el miedo, a menos que sea un mecanismo de defensa, por ejemplo, a lo mejor ahorita escuchamos un disparo y todo el mundo salimos corriendo, o a lo mejor de pronto alguien dice que corre peligro y entonces nos cubrimos, a menos que sea el miedo como un mecanismo de defensa, todos los demás miedos son aprendidos. Sí, a lo mejor aprendidos en la infancia. Oye, Juan, pues ya ligaste los 3 puntos, ¿no? Son problemas de infancia, son aprendizajes y se convierten en miedo. Sí, están ligados, pero los quise mencionar separados porque no necesariamente están ligados siempre. Sin embargo, sí, es verdad. Una persona que sufrió una herida emocional relacionada con este tipo de situaciones, claro que puede haber aprendido a no expresarse o a no arriesgarse, y finalmente tener miedo a la expresión o a la manifestación de lo que quiere, piensa o siente. ¿Sí? Se pueden ligar, es verdad, pero también pueden ser situaciones separadas. El tema es que el miedo es aprendido. ¿Le tienes miedo a expresar lo que sientes?
¿Le tienes miedo a arriesgarte? ¿Le tienes miedo a dar un siguiente paso en algún plan de negocios, en alguna situación que te saque de la situación que estás viviendo? ¿Le tienes miedo a eso? Bueno, es muy probable que sea algo que te esté impidiendo dar el paso para salir de esta situación incómoda o de pobreza. Entonces, ahí está el esquema, ¿no? Primero hay que distinguir pobreza, humildad, sencillez, no es lo mismo. Segundo, hay que determinar qué tipo de pobreza tienes, emocional, de pensamiento, religiosa, espiritual, de valores, de dinero, de relaciones. Y segundo, y tercero, perdón, hay que saber en dónde está la raíz de mi pobreza. Porque mientras tú no la entiendas, y mientras tú no la resuelvas desde donde se encuentra la raíz, perdóname, pero entonces por eso tenemos meses, años, semanas con la misma situación y ahí está estancada.